Hola niños. Bueno, español. Esta es la última clase de español. ¡Bravo, bravísimo! Sí, la verdad me emociona, niños, porque ha sido un trabajo muy arduo, ¿no? Mucho esfuerzo. Y bueno, también es rico porque aprendimos mucho, ¿verdad? Lo importante no es terminar, lo importante es mirar de todo lo que se hizo, que hoy se está terminando, todo lo que aprendimos, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, que ustedes digan, ah, sí, terminamos, pero uy, no aprendí nada. Eso sería muy triste. Entonces, la idea de desarrollar las cosas no es solo porque la profe los pone o solo por una nota, sino por su propio crecimiento personal. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, y vamos a aprender sobre el periódico. Yo no sé si en su casa compren el periódico. ¿Sí? ¿Compran el periódico en sus casas? El periódico, como ustedes lo han visto, son hojas de papel gigantes, ¿cierto? Grandes. Y con el periódico, pues uno puede leer. Obviamente, también, pues cuando ya lo lee, tiene muchos más usos, pero nos vamos a enfocar en el contenido del periódico, ¿sí? El periódico es un medio de comunicación escrito y visual. Si ustedes se han dado cuenta, en el periódico no solo vienen letras, ¿verdad? Vienen imágenes y varias imágenes, ¿sí? Entonces, vienen tanto texto como imágenes. Por eso se llama escrito y visual, pues utiliza palabras e imágenes para dar a conocer noticias de interés general. ¿Cómo así de interés general? Que a todas las personas les incumbe, ¿sí? ¿Qué pasa con el periódico? El periódico está dividido en secciones para que sea más fácil buscar las noticias. Por ejemplo, el periódico está ordenado, no sale por acá, por ejemplo, eh, el próximo 15 de noviembre es un ejemplo. Hay partido Colombia con Perú. Y la noticia de abajo es: los animales del zoológico de Estados Unidos están reproduciendo rápidamente. Y después otra noticia que diga, por ejemplo, la película Buscando a Dory 2 va a ser estrenada el 30 de diciembre, por ejemplo. No, sino que vienen en secciones ordenadas para que cada uno diga, ah, por ejemplo, a mí en la parte del periódico, a mí no me gusta leer ni deportes, ni economía, no me gusta. A mí me gusta leer algunas noticias internacionales, algunas noticias así como, sí, del país, pero no me interesa la verdad la parte de los deportes, pero a otros sí, porque les gusta, ¿sí? Ah, mira que hizo que no sé qué, que que el de Alemania, que no sé qué. Bueno, entienden un poco más de ese tema y esas noticias, esa sección, pues es la que de pronto más les gusta en el periódico. Y entonces el periódico uno lo puede leer todo o sencillamente la sección que quiere mirar, la que le interesa, ¿sí? Algunas de las secciones, acá se las anoté, algunas, no son todas, son algunas. Escogí 6 para poner, que son como, sí, está, por ejemplo, las noticias internacionales, salen noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, en China, en Medio Oriente, en Asia, en África, en Europa, bueno, en otros países. Digamos, en el periódico dice, de hecho el noticiero es más o menos como el periódico, solamente que es audiovisual, ¿sí? Pero en el periódico, por ejemplo, ahorita en estos momentos en Estados Unidos estaba la noticia de que el presidente Donald Trump dio positivo del coronavirus, ¿sí? Entonces, en el periódico, en Noticias Internacionales, puede venir un artículo sobre eso, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O, por ejemplo, que por causa de la pandemia cerraron Disney. Entonces, esa parte de esa noticia viene en las noticias internacionales. Los pasatiempos, bueno, antes venían caricaturas como historietas, que ya vimos la historieta. En los pasatiempos venía la historieta. A mí me encantaba esa sección porque venía Garfield, Popeye, Condorito, me encantaba esa sección. Aparte venían como crucigramas, sudokus, y era muy chévere. Ahora la cambiaron, ya no vienen historietas, no sé por qué la habrán cambiado, pero todavía es parte de pasatiempos, vienen
artículos como para niños, y vienen, los crucigramas todavía vienen, sí, pero bueno, ya es diferente. Sin embargo, sigue siendo pasatiempos. Los clasificados es aquella sección donde uno está buscando algo, ¿sí? Por ejemplo, que arriendo de casas, que arriendo de apartamentos, que venta de carros, que venta de animales, que venta de empleos, cursos, bueno, todo, empleos, viene en los clasificados, ¿sí? Busco trabajo, doy trabajo, todo eso, en los clasificados. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a trastear de casa, pueden hacerlo comprando el periódico y en la sección clasificados buscan donde dice arriendo, donde dice venta de casas o de apartamentos, ustedes ahí miren y seleccionan y bueno, ahí es muy bueno. Nosotros cuando nos trasteábamos bastante de casa, generalmente lo hacíamos era mirando el periódico, ¿sí? Porque era en parte, es más directo, ¿sí? También está la parte de las inmobiliarias, bueno. Economía. La economía, la verdad, yo tampoco la leo, pero en esa sección viene todo lo que tiene que ver con la economía del país, ¿sí? El alza, digamos, del dólar, o que el salario mínimo de los colombianos subió, bajó, bueno, diferentes aspectos con relación a la economía. Deportes, lo que les decía al principio, ¿sí? En 2 años era el Mundial de Fútbol y ya el equipo colombiano se está preparando con el entrenamiento, cosas así. Y de otros deportes, obviamente, no solamente hablan del fútbol. Y en entretenimiento es todo lo que tiene que ver, digamos, con actores, con cantantes, con famosos, con películas, ¿sí? Bueno, y hay otras secciones, hay una que se llama editorial, que salen como las, bueno, no, la editorial como que ya no viene, es que la verdad es que ha ido cambiando. Mire, tengo uno acá en mis manos y dice área metro, por ejemplo. Eso no estaba antes. Especial, economía, que ya la vimos, nacional, que son las noticias pues del país como tal. Bueno, las internacionales. Hay otra que es de opinión, creo que esa era la editorial. Judicial. Que es cuando pasan casos como donde que requieren ser como juzgados por las leyes, como de delincuencia. Galería, que son temas de como interés social. Farándula, que es el mismo entretenimiento. Ahora metieron una sección que se llama espiritualidad, antes no estaba. Negocios, sí, bueno. Entonces, esas son algunas de las secciones del periódico, pero también depende, creo yo, del tipo de periódico. Digamos, está Vanguardia Liberal, está El Tiempo, El Espectador, y hay otros periódicos, ¿sí? Bueno, mis niños, entonces, eso es el periódico, ¿sí? También en el periódico se manejan mucho las columnas, que son artículos, por ejemplo, vienen así. Miren, por ejemplo, esto es una columna que viene chiquitica dentro de un periódico, ¿sí? Entonces, en la columna, uno puede encontrar un artículo, ¿sí? Digamos que diga, por ejemplo, el 31 de diciembre habrá toque de queda por pandemia, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si eso será así o no, por pandemia, ¿sí? Ese es el título del, del artículo de la columna del periódico, ¿sí? Y supongamos que viene en la sección de qué, en la sección de galería, por ejemplo. Entonces dice acá, luego empieza a escribirse más pequeñito. Lo pongo más pequeñito, porque el título siempre es un poco más grande, ¿no? El 31 de diciembre, no, perdón.
El presidente, presidente Iván Duque anunció a los colombianos que el, que el próximo 31 de diciembre habrá toque de queda en todo el país a partir de las 8 p.m. Esta restricción, bueno, y empieza a desarrollarse la noticia, ¿sí? Esta restricción se tomó para evitar un aumento de contagios durante las fiestas, de Año Nuevo. Bueno, y ahí siguen diciendo cosas con respecto al mismo tema, ¿sí? Y bueno, acá de pronto pueden poner una imagen sobre, no sé, como de pólvora o algo así, ¿sí? Entonces, es más fácil para nosotros poder comprender una noticia cuando viene texto, pero también acompañado de qué, de imágenes, ¿sí? Listo, niños, eso es el periódico. Es un medio de comunicación de forma escrita y visual y está organizado en secciones para dar a conocer noticias de diferentes ámbitos. ¿Listo? Bueno, acompáñenme por favor a la página 152. Aquí, 152, el periódico. Listo, entonces miremos acá este ejemplo de periódico. Es un diario escolar. Eso es lo otro, ¿sí? Hay colegios, es más, hay iglesias que manejan periódicos internos. Pero bueno, en esta ocasión lo tomamos como ejemplo el periódico que llega a las casas, ¿no? En la primera página de los periódicos aparecen las noticias más importantes que uno va a ver más adelante, acompañadas de imágenes que facilitan la comprensión de los hechos. Por ejemplo, dice acá, el oso panda en peligro de extinción. Entonces, en otra página más adelante se va a ampliar esa noticia. Últimos días de descanso en casa, también esa, se va a ampliar la noticia más adelante en una hoja o en un espacio más amplio. Los acordes superaron las expectativas. Los acordes del grupo de rock más famoso del año puso a todos los asistentes a bailar y saltar, tocaron sus canciones más reconocidas, al final se tomaron fotografías con sus seguidores. Fíjense que trae texto y trae imagen cada una de las noticias, ¿sí? La mascota de la semana, eso también viene en el área ¿cómo fue que les dije que se llamaba? De pasatiempos. Votaciones para elegir al personero. El próximo viernes celebramos las elecciones del gobierno escolar, vamos a elegir los representantes de cada grado. Bueno, en este caso, como es un periódico escolar, pues viene ese tema, ¿no? La noticia es un texto breve, o sea, cortito, que narra un hecho actual de manera objetiva, es decir, sin expresar opiniones al respecto. Solo dicen lo que pasó, ¿vale? Digamos, por ejemplo, lo del 31 de diciembre. Dan la noticia, ¿sí? 31 de diciembre habrá toque de queda. Dicen, esta decisión es mal acertada porque todas las familias van a querer compartir. No dan ningún tipo de opinión, ¿sí? O nos parece muy bien la medida o nos parece muy mal la medida. No, sencillamente informan cuál fue la decisión del gobierno. Es un ejemplo. Bueno, acá, los periódicos se dividen en secciones para facilitar la búsqueda de las noticias. Las secciones corresponden a un tema. Por ejemplo, las noticias internacionales informan sobre lo que sucede en otros países, que ya lo hablamos, y los pasatiempos contienen jueguitos, crucigramas, historietas y concursos. En la parte superior o inferior de la página se indica el número y una letra que señala la sección a la que pertenece. Entonces, en este caso, no tiene, pero sí, el periódico está numerado para uno poder
ubicarse. Por ejemplo, aquí en la primera página, el oso panda en peligro de extinción puede salir. Encuéntralo en la sección de 5, por ejemplo. Entonces uno busca la sección D y la página 5 y ahí va a encontrar la noticia del oso panda. Este no tiene porque pues es escolar. Entonces, miren, deportes, campeones indiscutibles, cultura, clasificados. Intercambiamos diccionarios de español por diccionarios de sinónimos. Vendo bicicleta y patines. ¿Sí ven? Entonces, está todo organizadito. A pesar de que las noticias deben ser narradas objetivamente, o sea, sin dar opiniones, existe la sección columnas de opinión, en la que aparecen artículos que expresan la opinión de los autores. ¿Mm? Algunos periódicos pueden traer esa sección. No todos la traen, pero algunos sí. O, por ejemplo, en la parte donde vienen los pasatiempos, ahora, como vienen tantos artículos de niños, o de hecho en otras secciones también he visto que ponen un tema, ¿sí? Y dice, por ejemplo, ¿qué opina la gente? Entonces salen fotos de personas y lo que opina. Por ejemplo, digamos que la noticia es la inseguridad en una cancha de un barrio, ¿sí? Entonces la gente opina, sí, estamos pidiendo que por favor nos ayuden porque ha habido muchos robos en esta semana. Otra persona opinaría, es que el sector está sin luz pública y por eso los muchachos desocupados vienen acá a delinquir. Otra persona opina, se hace necesaria la presencia de la policía y que por favor nos puedan ubicar un CAI en este sector. Y así las personas empiezan a opinar, ¿sí? Eso también bien. Bueno, aquí en la parte de la página 154 y 155, que son las últimas, vamos a desarrollar esas actividades, ¿sí? Encierra cuál es el propósito de un periódico. Narrar hechos ficticios, dar a conocer noticias de actualidad e interés general o mostrar gráficamente un lugar. Entonces, en este caso, el propósito del periódico es dar a conocer noticias, perdón, está muy bien. Dar a conocer noticias, vamos a encerrarlo, de actualidad e interés general. Eso es lo otro, niños. En un periódico no vamos a ver noticias de hace, por ejemplo, 5 años, porque ya para qué. Vamos a ver noticias actuales de hoy. Por eso el periódico todos los días lo venden, ¿sí? Es más, hay un periódico así como muy, más pequeñito que se vende así como más diario, que es el que hubo. ¿Sí lo han escuchado? Sino que es un poco amarillista. O sea, que es amarillista, que trae como mucha tragedia, ¿sí? Entonces, bueno, pero hay gente que lo compra. Punto número 2, recuerda las partes de una noticia y luego une con una línea las palabras de la columna de la derecha con la parte correspondiente en el texto, ¿sí? Esta parte de la noticia ya la habíamos visto tiempo atrás, ¿se acuerdan? Que hablábamos de la bajada, de la subida, no mentiras, de la subida no. Creo que lo vimos fue para el segundo periodo. Entonces, el nombre de la sección, vamos a unir con la línea. El nombre de la sección es medio ambiente. ¿Listo? El titular se llama como animales viajeros. La bajada, recuerden que era como una frasecita que resumía lo que se iba a ver, como el tema principal. Colombia es un refugio para animales que cambian de hábitat. Esta viene siendo la bajada, que es el resumen. La imagen, pues es la imagen, la ballena, y el cuerpo de la noticia ya es donde se explica ampliamente lo que está pasando. En este año dice, cada año de agosto a octubre el Pacífico colombiano se convierte en la sala cuna de centenares de ballenas jorobadas. Estas dejan el Polo Sur y viajan alrededor de 9.000 kilómetros para adentrarse en las cálidas aguas de nuestro país. Estas aguas tropicales les facilitan el parir sus crías, alimentarlas y enseñarles a respirar. Por su parte, los machos aprovechan para buscar pareja, aparearse y seguir con el proceso de multiplicación de su especie.
Bahía Solano, Nuquí, Gorgona y Bahía Málaga son algunos lugares privilegiados donde se puede ver ese hermoso espectáculo. Ay, tan chévere. Entonces, mire, ya saben, entre agosto y octubre, si ustedes quieren de pronto alcanzar a ver una ballena jorobada, pueden viajar a alguno de estos sitios, Bahía Solano, Nuquí, Gorgona o Bahía Málaga, para de pronto alcanzar a verlas entre agosto y octubre. Ya sabemos. ¿Ven? Tan chévere que aprendemos cosas, ¿sí ven? Que no sabíamos. ¡Ja! Listo, entonces esas son las partes de la noticia. ¿Sí? Hoy el tema es el periódico, pero recuerden que el periódico, pues en sí, se enfoca es en dar noticias, ¿no? Bueno, el siguiente punto dice, colorea con rojo los recuadros que contienen titulares de noticias nacionales, con verde los titulares de noticias internacionales y con azul los titulares de noticias culturales. Entonces, en este caso, las noticias nacionales son las que tienen que ver con Colombia, con el país. Las internacionales son las que tienen que hablar de otro país y las culturales son las que tienen que ver con música, con arte, con cultura. Entonces, dice, oro para Colombia en los mundiales de patinaje. ¿Eso qué noticia será? ¿Nacional, internacional o cultural? Esto es nacional. Oro para Colombia en los mundiales de patinaje. Ahora seguía verde, los internacionales, títeres y música en el Teatro Distrital. ¿Eso será internacional? No, ¿verdad? Rock en los parques y en las calles de la ciudad. ¿Eso es internacional? No, ¿verdad? Descubren especie de rana en el Nilo. ¿Eso es internacional? Sí, el Nilo es un río que está en Egipto, de donde salieron las ranas de la época de Moisés. ¿Sí? Eso es internacional porque es de otro país. Y con azul las culturales, que entonces es esta. Títeres y música en el Teatro Distrital. ¿Sí? Todo eso que es arte es cultura. Y rock en los parques, en las calles de la ciudad, también es cultura. ¿Listo? También es cultura. ¿Vale? Entonces recuerden, las noticias nacionales son las que tienen que ver con el país, con Colombia, las internacionales con otros países y las culturales con el arte como tal. Música, pintura, danza, mimos, todo eso. ¿Listo? Así. En la última página dice, completa las siguientes frases con las palabras del recuadro. Otra publicación periódica podría ser, ¿qué creen ustedes? ¿Efectiva, una revista o opinión? Otra publicación periódica podría ser una revista, señores, una revista. Entonces acá, por favor escriban una revista, acá, una revista. La segunda, ser objetivo significa no involucrar tu propia, ¿recuerdan qué era? ¿Tu propia qué? Opinión. Como hablábamos de las noticias en los periódicos, nadie da su opinión como tal en el artículo, sino que hay un espacio para ello. Los periódicos se dividen en secciones y páginas numeradas para permitir una búsqueda efectiva. Acá. ¿Listo? Efectiva. Entonces, otra publicación periódica podría ser una revista, ser objetivo significa no involucrar tu propia opinión, y los periódicos se dividen en secciones y páginas numeradas para permitir una búsqueda efectiva. El punto número 5 es recortar de revistas y periódicos una imagen que pueda aparecer en cada una de las siguientes secciones y pégalas. ¿Sí? Entonces acá van a pegar una imagen que pueda ser de cultura. Recuerden que debe ser de música o de pintura o de baile, de algún baile folclórico, baile, ¿sí? Alguna presentación teatral
algo así. Y en deportes, pues de deportes, ¿sí? Fútbol, tenis, básquet, bueno, ¿listo? Y el punto número 6 dice, observa la imagen y responde en tu cuaderno las preguntas de lo que te imagines, ¿sí? Entonces, fíjense, hay que mirar y responder estas preguntas en el cuaderno, ¿vale? Después van a escribir una noticia a partir de las respuestas que dieron en el cuaderno. Recuerden que deben ponerle como un título y empiezan a desarrollar la noticia, ¿vale? Y bueno, ahí dice, reúnete con los compañeros, elaboren la página de un periódico real, pero bueno, no, vamos a hacerlo así en el cuaderno, ¿vale? Entonces, este punto número 5 y 6, por favor, los desarrollan ahorita ahí en casa. ¿Listo? Buscan un periódico, una revista que obviamente puedan recortar la imagen y lo hacen, o si no, si le quieren imprimir, pues buscan también en internet periódico tal y ahí buscan la noticia. ¿Listo? La imagen que sea relacionada con alguna noticia. Y listo, mis niños, esto es español. Terminamos la clase de hoy, pero también terminamos la materia de español. ¿Listo? Chao.